Muy buenas tardes, queridos hermanos del Centro de Formación Teológico Trinitario. Bueno, les bendigo, les agradezco también, ¿no es cierto?, que podamos estar hoy en nuestra última clase, ¿verdad?, de este módulo, ya Cartas Pastorales uno, ¿verdad? Hoy día estaríamos terminando con nuestra cuarta clase y así que estaríamos terminando hoy con la carta a los filipenses. Pero antes también quisiera, ¿no es cierto?, bueno, felicitar, vi ahí, ¿no es cierto?, online un poquito y también, ¿verdad? Algunas fotitos de algunos de ustedes, ¿no es cierto?, que se pudieron graduar el día sábado allá en Santiago, así que muchas felicitaciones, que cada día, ¿no es cierto?, puedan seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor. Bueno, yo como soy de acá del sur, dijo, de acá de Temuco, ¿no es cierto?, teníamos varias actividades, así que por eso tampoco pudimos estar. Esperamos que el Señor nos ayude, ¿no es cierto?, que el próximo año ya estamos con menos carga, podamos poder participar, ¿ya? Así que oramos al Señor, queridos hermanos, para que podamos, ¿no es cierto?, eh, participar de esta clase hoy. Amado Señor, te alabamos, te bendecimos en esta tarde, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor y por tu bondad. Gracias porque podemos llegar, Señor, al final de este módulo, Señor, donde hemos visto algunas de las cartas del apóstol Pablo, Señor, hemos visto su estructura, su tema, y hoy, Señor, queremos concluir con la carta que el apóstol escribe a la iglesia de Filipo. Gracias, Señor. Disponemos nuestra mente, nuestro corazón para ser guiados, bendecidos por ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como siempre lo hacemos, ¿verdad? Le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Hechos, ya Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16 que nos cuenta, ¿no es cierto?, cómo es el inicio de esta iglesia en Filipo. Ya el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, que llega a Europa, ¿verdad? Recuerde que Filipo queda en Europa, es la primera ciudad, ¿verdad?, que él logra, ¿no es cierto?, entre comillas, entrar hacia Europa. Y Lidia, nuestra hermana Lidia, vendría a ser la primera, ¿no es cierto?, conversión de Europa. Hasta antes de eso, la iglesia estaba en Asia, ¿verdad? Y en el norte de África, ¿ya? Así que, como ya algunos lo están haciendo, escriban su nombre, ¿no es cierto?, para tenerlos allí en la lista. Y Hechos capítulo 16 nos narra, ¿verdad?, cómo comienza la obra allí, pero también, ¿no es cierto?, lo que sucede, ¿no es cierto?, con los apóstoles, en este caso Pablo y Silas, ¿verdad?, que fueron tomados prisioneros porque, ¿verdad?, ellos echaron fuera un espíritu de adivinación. Y dice el verso 25 del capítulo 16, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himno a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Bueno, un pasaje, ¿no es cierto?, muy conocido, pero que también podemos extraer algunas verdades tan importantes como que a pesar de la adversidad, ¿no es cierto?, en la que se encontraba Pablo y Silas, que fueron llevados presos, ¿no es cierto?, por causa de la predicación del Evangelio. Ya, eso es interesante y es importante, porque hermanos, hoy a veces la gente dice que estuvo preso, pero no por, bueno, dicen que estuvieron presos por la causa del evangelio, pero muchas veces porque cometieron una estafa, ¿verdad? Hicieron algo que no era debido. Y después, ¿no es cierto?, más encima tienen como la osadía de decir: estuve preso por la causa de Cristo. En cambio acá, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo echa fuera un demonio de una mujer adivina, ¿no es cierto?, y los dueños de ellos o de ella, ¿verdad?, lo llevan a la cárcel, ¿verdad?, porque se les echó a perder el negocio, ¿verdad? Pero lo interesante es que lo primero que vemos, que ellos no se pusieron a quejar, no se pusieron a llorar porque estaban injustamente presos, sino que dice que ellos comenzaron a alabar, que ellos empezaron a cantar, que ellos empezaron a adorar, ¿no es cierto?, al Señor. Y mientras esto pasaba, ¿verdad?, dice que, ¿verdad?, sucedió esto, que se abrieron las puertas de la cárcel. Entonces,
el impacto, hermanos, que tiene el Evangelio, ¿verdad? En la vida, primero, ¿no es cierto?, de estos apóstoles, Pablo y Sila, que son llevados a otras naciones, a otros lugares, a llevar esta noticia, este Evangelio Santo, y aún a pesar, ¿no es cierto?, de estar allí presos, ¿no es cierto?, injustamente, ellos alaban al Señor, ellos bendicen al Señor. También eso es interesante. El primer principio, entonces, que extraemos, ¿no es cierto?, es que debemos dar gracias por todo, podemos contentarnos por lo bueno y también por lo malo. Y que también, hermanos, hay poder en la alabanza, cuando usted, ¿no es cierto?, tiene una alabanza continua, ya no una queja y después una alabanza, sino que usted alaba a Dios en todas las circunstancias. También esto produce, ¿no es cierto?, que las cadenas se rompan, que las puertas espirituales, ¿verdad?, de las cárceles se abran, pero también hay otro principio que vemos acá, que está el impacto del Evangelio, que obviamente si yo estoy preso, ¿no es cierto?, y he hecho cosas malas, y se me abren las puertas de la cárcel, lo primero que hago es salir arrancando. Pero fue tal el testimonio del apóstol Pablo con Sila, que dice que todos los presos se quedaron allí. Por eso cuando el carcelero, ¿no es cierto?, ve que las puertas estaban abiertas, se iba a quitar la vida porque él era el responsable de esos presos y eso le iba a costar la vida. Entonces él sabía que o lo iban a matar o se quitaba la vida. Pero cuando Pablo dice, mira, no te preocupes, están todos aquí. Eso significa que esos presos que estaban alrededor escucharon el mensaje, ya escucharon el mensaje y fueron convencidos por el poder del Espíritu Santo, ya, y no huyeron, sino que se quedaron allí sabiendo que tenían que cumplir, ¿no es cierto?, con, en este caso, ¿no es cierto?, la justicia, ¿verdad? Y no vieron la oportunidad para salir arrancando, sino que dijeron, nos quedamos acá. Y eso es por el testimonio, ¿no es cierto?, del apóstol Pablo. Entonces, tenemos que ¿verdad? Dar gracias por todo, tenemos que alabar al Señor, ¿verdad? En todas circunstancias, porque eso también habla, ¿no es cierto?, del poder que Dios tiene a través de la alabanza. Cuando alabamos al Señor con todo nuestro corazón, los brujos, los hechiceros no pueden hacer su hechicería, su brujería. Cuando adoramos a Dios con todo nuestro corazón, el Señor a través de su Espíritu puede sanar, puede restaurar, puede liberar, incluso puede salvar. Pero, ¿no es cierto?, también el impacto que produce el que usted entregue esta palabra con gozo, con alegría, hace que aquellos que están a su alrededor también puedan conocer el mensaje del Señor. Y por último, se convierte también el mismo carcelero, ¿verdad? Él dice que tengo que hacer, ¿verdad? Y el apóstol dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ya una tremenda promesa de parte del Señor. Pero recuerde que no es porque yo creí, toda mi casa inmediatamente va a conocer al Señor, sino que por el testimonio, por la vida, ¿no es cierto?, que yo voy a vivir de acuerdo al Evangelio, esto va a producir que nuestro entorno, nuestra familia, aquellos que están a nuestro alrededor, sean también, ¿no es cierto?, tocados por el poder del Evangelio y puedan conocer. Por eso después, ¿no es cierto?, ellos, ¿verdad?, tanto el carcelero como toda su familia, escuchan el mensaje y conocen, ¿no es cierto?, esta hermosa palabra del Señor. Bueno, así nace la iglesia en Filipo, ¿ya? Así nace la iglesia en Filipo, ¿verdad? Donde Lidia, ¿no es cierto?, esta mujer empresaria, ¿verdad?, se convierte y viene a ser la primera, ¿no es cierto?, o el primer converso de Europa. Entonces, queridos hermanos, hoy nosotros estamos llegando ya al final, ¿no es cierto?, de este módulo, ya cartas pastorales o epístolas a cartas de Pablo o epístolas paulinas, ¿no es cierto? Uno, y terminaríamos con esta carta a los Efesios, perdón, a Filipenses, ¿ya? Así que voy a compartir aquí un poquito, ¿no es cierto?, con ustedes pantalla, espérenme un poquito acá. Oh, La carta de Pablo a los Filipenses. La iglesia en Filipos fue la primera comunidad de Jesús que Pablo fundó en Europa Oriental, y esa historia se nos cuenta en Hechos capítulo 16. Filipos era una colonia romana en la antigua Macedonia, estaba llena de soldados retirados y era conocida por su nacionalismo patriótico. Así que, allá, Pablo tuvo resistencia cuando anunciaba que Jesús es el verdadero rey del mundo.
Después de que Pablo salió de allá, aquellos que se hicieron seguidores de Jesús continuaron sufriendo resistencia, incluso persecución, pero siguieron siendo una comunidad vibrante, fiel al camino de Jesús. Pablo envió esta carta desde una de sus muchas prisiones y lo hizo por una razón muy práctica. Los filipenses habían enviado a uno de sus miembros, Epafrodito, para llevarle un regalo monetario a Pablo para su sostenimiento en la prisión. Pablo envió esta carta de regreso con Epafrodito para decir gracias y para hacer mucho más que eso. El diseño de esta carta no desarrolla una sola idea de principio a fin, como muchas de las otras cartas de Pablo. Más bien, Pablo ha reunido una serie de ensayos cortos, reflexivos o bocetos, y todos giran alrededor del centro de gravedad de esta carta, un poema en el capítulo 2. Este recuenta artísticamente la historia de la encarnación del Mesías, su vida, muerte, resurrección y exaltación. Luego, en cada uno de los bocetos, Pablo tomará palabras o ideas claves de ese poema para mostrar que el vivir como cristiano significa ver tu propia historia como una expresión viva de la historia de Jesús. Así que Pablo inicia la carta con una oración de acción de gracias y agradece a Dios por la generosidad de los filipenses por su fidelidad y expresa su confianza de que la obra transformadora que Dios ha empezado en ellos continuará mostrándose en más de esas hermosas expresiones de fidelidad y amor. Y Pablo luego se enfoca en la preocupación más obvia de ellos en ese momento, que es su condición en la prisión. Estar en una prisión romana no era algo fácil, pero paradójicamente había resultado en algo bueno para extender las buenas nuevas acerca de Jesús. Todos los guardias romanos, los administradores, todos saben que Pablo está en prisión por anunciar a Jesús como el Señor resucitado. Y su aprisionamiento ha inspirado confianza en otros cristianos para hablar de Jesús más abiertamente. Y Pablo es optimista de que será liberado de la prisión. Pero es posible que sea ejecutado. Y mientras reflexiona en esto, dice que realmente no sería tan malo, porque para mí, dice Pablo, vivir es el Mesías y morir es ganancia. Para Pablo, su vida en el presente y en el futuro es definida por la vida y el amor de Jesús por él. Así que, si es ejecutado, eso quiere decir que estará con Jesús, lo que sería grandioso para él. Y si es liberado, significa que puede seguir trabajando para empezar más comunidades de Jesús, lo que sería mejor para las demás personas. Y esto es lo que él espera que suceda. Y nota cómo funciona este flujo de pensamiento. Morir por Jesús no es el verdadero sacrificio para Pablo. Más bien, es permanecer vivo para servir a otros. Así que esa es la manera de Pablo de participar en la historia de Jesús. Sufrir para amar a otros más que a sí mismo. Pablo luego se vuelve a los filipenses y los exhorta a participar del ejemplo de Jesús pensando de la misma manera que él. Les dice, sus vidas como ciudadanos deben ser consistentes con las buenas nuevas del Mesías. Así que estos cristianos en Filipos vivían en un semillero de patriotismo romano, pero su manera de vivir debe ser moldeada por otro rey, Jesús, y eso podría traer persecución. Pero ellos no deben temer sufrir por estar asociados a Jesús, porque es la manera de vivir la historia de Jesús mismo, lo que lleva a Pablo al gran poema del capítulo 2. Es muy rico y está lleno de ecos de pasajes del Antiguo Testamento, especialmente la historia de Adán y su rebelión en Génesis 1 al 3 y de los poemas del siervo sufriente en el libro de Isaías. Este poema es digno de memorizarse. Es una hermosa versión condensada de la narrativa del Evangelio. Antes de volverse humano, el Mesías existía en un estado de gloria e igualdad con Dios. Y a diferencia de Adán, quien trató de alcanzar la igualdad con Dios, el Mesías eligió no explotar su condición de igualdad para beneficio propio. Más bien, se despojó a sí mismo de esa condición. Se hizo hombre, se volvió siervo de todos y aún más que eso, permitió que lo humillaran. Él fue obediente al Padre al ir a morir en una cruz romana. Pero a través del poder y la gracia de Dios, la vergonzosa muerte del Mesías fue revertida a través de la resurrección. Y ahora Dios ha exaltado a Jesús hasta lo sumo, como el Rey sobre todo cuanto existe, otorgándole un nombre que es sobre todo nombre, para que toda la creación reconozca que Jesús, el Mesías, es Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahora, esta última declaración es asombrosa. Pablo está citando Isaías capítulo 45.
un pasaje donde toda la creación reconoce al Dios de Israel como Señor. El punto de Pablo aquí es muy claro. En el Jesús crucificado y resucitado, descubrimos que el único y verdadero Dios de Israel consiste en Dios el Padre y el Señor Jesús. Así que para Pablo, este poema expresa su convicción acerca de quién es Jesús. Y hace algo más. Ofrece el ejemplo de Jesús como una manera de vivir que sus seguidores deben imitar. De manera que por esta razón, Pablo continúa inmediatamente contando dos historias. Primero, acerca de Timoteo y luego sobre Epafrodito, porque ambas son ejemplos de personas que están viviendo la historia de Jesús. Timoteo es como Jesús, porque él está constantemente preocupado por el bienestar de otras personas, más que por el suyo. Y Epafrodito, a quien los filipenses enviaron con su regalo, terminó arriesgando su vida para servir a Pablo en la prisión. Se enfermó tanto que casi murió tratando de ayudar a Pablo, pero Dios tuvo misericordia de él y de Pablo al librarlo de perder un amigo. El punto de Pablo aquí es que este tipo de personas son ejemplos vivos de la historia de Jesús y son dignos de imitar. Luego, Pablo se vuelve hacia su propia historia como ejemplo. Esos cristianos que habían estado demandando la circuncisión de los cristianos no judíos, recuerda su carta a los Gálatas, todavía están causándole problemas a Pablo. Le siguen recordando de su pasado, cuando solía perseguir a los seguidores de Jesús, cuando intentaba mostrar su rectitud delante de Dios con su celosa obediencia de las leyes de la Torá. Pero al igual que Jesús, Pablo ha desechado todo ese estatus y privilegio. Él considera todo eso como basura, y la palabra que él usa es de hecho mucho menos cortés. Él está despojándose de todo para hacerse un siervo al igual que Jesús, para participar de sus sufrimientos y de su amor sacrificial. Y hace todo esto esperando que el amor de Cristo lo sostenga hasta la muerte y hasta la resurrección. Así que Pablo dice que para los seguidores de Jesús, su verdadera ciudadanía está en los cielos. Pero para Pablo, esto no significa que debemos estar esperando salir de la tierra e ir al cielo algún día. Más bien, el cielo es el lugar trascendente donde Jesús gobierna como rey. Y él dice, esperamos ansiosamente que nuestro Rey Salvador venga de ahí y regrese, para traer su reino de justicia sanadora y de amor transformador, para producir una nueva creación. Luego, Pablo reta a los filipenses a seguir viviendo la historia de Jesús. Él primero se dirige a dos mujeres líderes prominentes en la iglesia que trabajaron junto a Pablo, y ellas tienen alguna clase de conflicto. Así que Pablo les ruega que sigan el ejemplo de humildad de Jesús, que se reconcilien y sean unificadas. Pablo luego exhorta a los filipenses a no rendirse al temor, sino que a pesar de la persecución, expresen todas sus emociones y necesidades a Dios, quien les dará paz. Y esa paz, dice Pablo, viene al enfocar sus pensamientos en lo que es bueno, verdadero y amable. Siempre hay algo por lo que podrías quejarte, pero un seguidor de Jesús sabe que todo en la vida es un regalo, y podemos elegir ver la belleza y la gracia en cualquier circunstancia de la vida. Lo que lleva a Pablo a su conclusión. Él agradece una vez más por el regalo sacrificial de los filipenses y quiere que sepan que sus prisiones, sus tiempos de pobreza, no son verdaderas dificultades para él. De hecho, se convirtieron en sus mejores maestros, mostrándole que no importan sus circunstancias. Él ha aprendido el secreto del contentamiento, la simple dependencia en aquel que lo fortalece. Pablo ha llegado a ver su propio sufrimiento como una participación en la historia de Jesús. La carta a los filipenses nos da un vistazo único en el corazón y la mente de Pablo. Él veía su vida entera como una representación de la historia de Jesús. Y en esta carta puedes sentir su conexión cercana con Jesús, su conciencia de que el amor y la presencia de Jesús están más cercanos a él que su propia piel, y que eso es lo que le da esperanza y humildad en sus horas más oscuras. Así que Pablo nos muestra que conocer a Jesús es siempre un encuentro personal y transformador, y que esa es la clase de Jesús al que Pablo invita a los demás a seguir. Y de eso se trata la carta de Pablo a los filipenses. Bueno, hermanos, ahí, ¿no es cierto?, tenemos un resumen, ¿verdad?, muy claro con respecto a esta hermosa carta, la carta, ¿no es cierto?, que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Es interesante, ¿verdad?, varias cositas y que nos dan valor y realce con respecto, ¿verdad?, a esto que es, ¿no es cierto?, esta carta del apóstol, ¿verdad?
Y por eso también es importante que usted, junto, ¿no es cierto?, con los videitos que estamos viendo, junto también con, ¿no es cierto?, los PPT, ustedes, ¿no es cierto?, también puedan ir avanzando en su material. En el material, recuerde que estaba todo lo de introducción a la epístola, epístolas uno y epístolas 2, ¿ya? Entonces, acá, ¿no es cierto?, le estoy mostrando yo el material que ustedes también tienen, ¿no es cierto?, y que les va a servir para esta también el próximo módulo que comenzaría el próximo lunes, ¿ya? Y aquí habla, ¿no es cierto?, de esta iglesia, ¿ya? Hasta aquí, ¿no es cierto?, primera y segunda de Corintios, Gálatas, ¿no es cierto?, habla de iglesias que estaban en conflicto, que tenían divisiones, ¿verdad? Pero esta carta a Filipo, ¿no es cierto?, es diferente, ¿no es cierto?, porque es una iglesia muy generosa que se preocupó, ¿no es cierto?, del apóstol Pablo, que le llevó, ¿verdad?, a él una carta, ¿no es cierto?, y también una ofrenda. Entonces, hace diferente, ¿no es cierto?, o distinta, ¿verdad?, esta realidad, ¿no es cierto?, hasta aquí, porque las otras cartas todas tenían problemas, dificultades, pero acá, ¿no es cierto?, él agradece a Dios por este cariñoso aporte que hacen ellos y además, ¿no es cierto?, porque envían, ¿verdad?, a este hombre, ¿verdad?, que se ofrenda para llevar esta ofrenda y se enferma y también esto le trae como consecuencias, ¿no es cierto?, ahí al apóstol, ¿ya? Entonces, ¿verdad? También aquí aparecen nuevamente los judaizantes. Entonces, la idea es que ustedes, ¿no es cierto?, también vean esto allí, ¿no es cierto?, su material, vayan en paralelo y aparecen los objetivos de la lección, las ayudas de aprendizaje, ¿verdad? Para que también, ¿no es cierto?, en más profundidad usted pueda ir conociendo, ¿no es cierto?, esta hermosa carta, ¿ya? Así que vaya también, ¿no es cierto?, escribiendo su nombre ahí en el chat, ¿verdad? Para la lista y estaríamos comenzando, ¿no es cierto?, a pasar con el PPT en este momento. Así que les invito, ¿no es cierto?, a que también ahora podamos ir, ¿verdad? Espérenme un poquitito acá. Ahora sí. Ya, mis queridos hermanos, entonces hoy, ¿no es cierto?, vamos a ver esta carta, ¿no es cierto?, que es la carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Filipo. Ya, bueno, como ustedes se dieron cuenta en el mismo video, ¿verdad? Estoy teniendo problemitas aquí un poquito con el computador, espero que no se nos vaya la señal. Ya, creo que hay temporal en todo Chile, así que estamos igual como un hermano que está en Santiago sin luz, así que esperamos que también, ¿no es cierto?, podamos aguantar lo máximo acá. Entonces, como habíamos señalado, ¿no es cierto?, Pablo escribe esta carta en gratitud, ¿no es cierto?, a la ofrenda que hacen, ¿no es cierto?, nuestros hermanos de Filipo, ¿ya? Entonces, hoy estaríamos cerrando, ¿no es cierto?, con esto, ya veremos una introducción y un trasfondo de la iglesia. Es importante conocer el trasfondo porque hay versículos que hablan, ¿no es cierto?, de esta ciudadanía, ¿verdad?, eh, que ellos le daban mucho valor o mucha importancia, porque Filipo fue la primera ciudad, ¿no es cierto?, en Europa en recibir el mensaje, ¿no es cierto?, de salvación, y por ende también, ¿no es cierto?, Lidia fue la primera conversa de Europa. Entonces, es muy significativo, ¿verdad? ¿Cuál es el tema, el autor, la paternidad literaria, ya contenido, contribuciones, conexiones, un pequeño resumen, palabras claves y, por supuesto, estas peculiaridades, ¿no es cierto? Grandes doctrinas, pasajes famosos, características e importancia dentro de la Biblia de esta carta, ¿ya? Entonces, la carta más personal dirigida a una iglesia, en contraste con Efesios, ya grupo de creyentes en una situación sociopolítica particular, y por eso vamos a estudiar este trasfondo, ¿no es cierto?, político de esta ciudad, ¿no es cierto?, de Filipos, ¿ya? Bueno, Filipos estaba dentro, ¿no es cierto?, de Macedonia, ¿no es cierto?, el imperio griego, ¿verdad? Y allí él era la capital del imperio griego, ¿no es cierto?, o de Grecia, Macedonia, y recibe el nombre de Filipos, ¿no es cierto?, por Felipe, ya segundo, y quien pone, ¿no es cierto?, este nombre a esta
ciudad. Filipo después pasa al Imperio Romano, ¿ya? Y cuando pasa a ser parte del Imperio Romano, se supone, ¿no es cierto?, que Filipo eh, ayuda, ¿verdad?, a la conquista de Grecia y por eso mismo, ¿verdad?, reciben ellos la ciudadanía, pasa a ser, ¿no es cierto?, una colonia romana. Y al ser una colonia romana tenía, ¿no es cierto?, algunos privilegios, como cuáles. Un ciudadano romano no podía ser azotado. Un ciudadano romano tenía, ¿no es cierto?, descuentos en algunos impuestos. Recuerda usted que había muchos impuestos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Desde parte del imperio y también, ¿no es cierto?, del judaísmo, ¿ya? Entonces, ser parte, ¿no es cierto?, de una colonia romana tenía muchos beneficios y lamentablemente ellos se jactaban de aquello, ¿verdad? Y por eso también en algún momento el apóstol Pablo también les llama la atención, ¿ya? Dice, cuando Augusto despojó de sus bienes a todos los seguidores, ¿no es cierto?, de Antonio en Italia, les permitió vivir en Filipos. Filipos, pues, aunque era parte de la provincia romana de Macedonia, desde el siglo II se convirtió en una colonia romana en el 42 antes de Cristo, ya cuando Octavio vence a Bruto y Casio. Debido a eso, recibe, ¿no es cierto?, este beneficio de ser una colonia romana. Ser colonia romana significaba una pequeña Roma en otro país, en otra nación, ¿ya? Entre los privilegios que tenía una colonia romana estaban que Filipos era una porción de Roma misma trasladada a la provincia de Macedonia, ¿ya? Como una Roma en miniatura, una reproducción en pequeña escala de la ciudad imperial, ¿ya? Era independiente del gobierno, a pesar de que estaba en Grecia, ellos estaban directamente relacionados con Roma, ¿ya? Dependía directamente de Roma, ¿ya? Estos ciudadanos romanos de Filipos sentían el orgullo de ser ciudadanos de Roma, ya que gozaban los mismos derechos y privilegios de los nacidos en la misma ciudad de Roma, ¿ya? Por eso también se acuerda que en la introducción, cuando vimos el tema de la biografía del apóstol Pablo, y decíamos que él tenía la ciudadanía romana y le traía algunos beneficios. Eran, ¿no es cierto?, algunos de estos, estar exentos de ciertos impuestos, exento de ser azotado, por eso cuando Pablo fue azotado, él no apeló a su ciudadanía, ¿ya? No podían ser arrestados, salvo en casos extremos, y también, ¿no es cierto?, ellos tenían derecho de apelar al emperador, como lo hizo en un momento también el apóstol Pablo. Tenían sus nombres registrados en los archivos de Roma. Por eso también Pablo le dice, ¿no es cierto?, que debían estar contentos de que sus nombres estuvieran en el libro de la vida y no en el libro de Roma, porque ellos como que se jactaban de eso, ¿ya? Tenían derecho a voto, ¿no es cierto? Eran gobernados por su propio senado y magistrados bajo la ley romana y no por gobernantes de la provincia de Macedonia. Ya vestían al estilo romano y comerciaban con monedas de inscripción romana en latín y hablaban el idioma imperio. ¿Ya se da cuenta? Es decir, era una pequeña Roma en Grecia o en Macedonia. Este contexto entonces nos ayuda, ¿no es cierto?, a una mejor comprensión, porque Pablo les habla de esta ciudadanía romana versus la ciudadanía celestial, ¿verdad? Por eso él dice, ¿no es cierto?, que no estamos, no somos ciudadanos de acá, somos ciudadanos del cielo. Y por eso también esto es importante, hermano, porque a veces nosotros también como que nos olvidamos de aquello que somos ciudadanos del cielo. Este contexto, dice, nos da una mejor comprensión a las exhortaciones de Pablo, cuando él dice, los exhorta a comportarse como es digno del Evangelio y no necesariamente como es digno de Roma. Cuando les recuerda que su ciudadanía estaba en los cielos, no en la tierra, y también que los nombres de los verdaderos creyentes están escritos o inscritos, perdón, en el libro de la vida. Más importante a que estén escritos en Roma, ¿ya? Entonces, debido a ese contexto, ¿no es cierto?, es que Pablo les escribe, ¿no es cierto?, y les habla de que era mucho más importante ser ciudadanos del cielo. Filipos era una colonia romana, la ciudad se llamó Filipos por Felipe de Macedonia, el padre de Alejandro el Grande. Filipos era una ciudad predominantemente gentil, ya había muchos más gentiles que judíos, siendo que no había sinagoga en Filipos, la población judía era sumamente pequeña. Filipos era una iglesia de amor y generosidad. Ya después de que Pablo salió de Macedonia, solo los filipenses le enviaron asistencia a Tesalónica y a Corinto. Ya es decir, muy dadivosos fueron los hermanos, ¿no es cierto?, de Filipo. Filipo poseyó un número importante de mujeres en la iglesia. Pablo mencionó a las mujeres que trabajaban con él en el capítulo 4:3 y exhortó a dos mujeres a que se reconcilien. Evodia y
que ¿se acuerdan? Recuerdan la posición de Lidia también, que fue la primera en ser conversa. Entonces, está aquí la iglesia en Éfeso, después acá tenemos la iglesia en Corinto, ¿verdad? Y acá arriba estaría la iglesia de Filipo, ¿ya? Todo esto era Grecia o Macedonia, ¿no es cierto? Y Filipos era la capital, ¿no es cierto? Y aquí está como en un mapa ya actualizado. Ahora, la primera visita de Pablo a Filipos aparece allí en Hechos capítulo 16, que fue la reflexión que vimos al principio, ¿ya? Y también después en su segundo viaje misionero en Hechos, ¿verdad? 15, bueno, durante el segundo viaje, ¿no es cierto?, hace su primera visita a Filipo, ¿ya? Entonces, la primera iglesia en Europa, lo dijimos, no había muchos judíos, no había sinagoga, se reunían afuera de la ciudad y en el río Gangites o Ganges, conversión de Lidia, oposición satánica, encarcelamiento de Pablo, terremoto en la cárcel, conversión del carcelero y autoridades piden excusa porque Pablo después dice, ¿no es cierto?, que él es ciudadano romano, ¿ya? Y ahí tienen que disculparse. Pablo hace dos visitas más en el tercer viaje misionero, en Hechos capítulo 20 aparece aquello, al principio del tercer viaje y al final del mismo viaje. 4 o 5 años más tarde, Pablo, preso en Roma, escribe, ¿no es cierto?, Filipenses habían ayudado en el pasado, ¿verdad? Y habían ayudado también a Jerusalén y envían, ¿no es cierto?, a Epafrodito con ayuda para Pablo en Roma. Y Pablo les escribe enviando nuevamente a Epafrodito, quien se había enfermado gravemente, ¿verdad? Y esto también le trajo angustia al apóstol. Ahora, hermanos, el tema central de esta carta es agradecimiento de Pablo a los hermanos de Filipo o filipenses por los favores recibidos, expresándoles su amor especial hacia ellos y testificándoles acerca de su vida cristiana personal, especialmente su gozo en Cristo en cualquier circunstancia. La motivación, ¿no es cierto?, esta gratitud por la ofrenda y también por haber enviado, ¿no es cierto?, a este hombre, ¿verdad?, Epafrodito. Carta, una de las más personales que otras, derramando su corazón a sus hermanos, que ama, donde no hay un tema central único y se cambia de tema como lo hacemos en una carta personal, ¿ya? Es decir, él siente mucho aprecio por ello porque siempre estuvieron aportando y apoyando al ministerio del apóstol Pablo. Pablo está gozoso en medio de sus adversidades y exhorta a estar gozosos en el Señor. Ya revela su amor también por calurosas expresiones. Ahora, ¿cuáles son los temas importantes en esta carta? Bueno, el Evangelio, el gozo y el compromiso total a Cristo y un consentimiento para crecer. Pablo habló del compañerismo, progreso, defensa y labor del Evangelio, ¿ya? Entonces, ese es uno de los puntos principales, el Evangelio, la buena noticia que tenía que llegar, ¿no es cierto?, a todo el mundo conocido. El gozo sin considerar las pruebas. Recuerde que Pablo está preso allí en una cárcel domiciliaria en Roma cuando escribe esta carta y Pablo continuamente dice que se regocija y que fomentó que otros se regocijaran. Él agradeció a Dios por los hermanos de Filipo y por su ayuda, él se gozó en el sacrificio de Cristo y la habilidad de sacrificar para Cristo. Él mandó que los filipenses también se regocijaran, ¿ya? Entonces, regocijaos en el Señor siempre. Y un compromiso total hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y crecer en la gracia y en el conocimiento de Él, ¿ya? Pablo deseó, dice, ganar a Cristo a cualquier costo, encontrarse en Cristo, conocer a Cristo en gloria y en sufrimiento y continuar luchando por el crecimiento en el Señor. ¿Ya? El estado de la mente, ¿no es cierto?, cristiana, también Pablo dice que habló de su desarrollo espiritual, exhortando, dice, a un estado mental humilde, dispuesto a servir sin considerar el costo, libertad de la inquietud, pensamientos puros, en esto pensar lo bueno, lo puro, lo amable, ¿no es cierto? Estar contentos sin depender, ¿verdad?, de las circunstancias externas, ¿no es cierto?, para la felicidad. Es decir, nosotros en medio de la dificultad o en medio del dolor hay un gozo, ¿no es cierto?, que nos sostiene y que nos mantiene allí presentes. Algunas cosas especiales de esta carta, bueno, también aparecen aquí los judaizantes, advierte, ¿no es cierto?, Pablo en lo que concierne a los judaizantes, que ya habían aparecido también en la carta, ¿no es cierto?,
los colosenses, a los hermanos también de Gálatas allí, ¿no es cierto? La herejía judaizante no estaba realmente presente, pero Pablo les advierte para estar seguro que no llegue pronto allí. Él llamó a estos herejes perros y emplearon una palabra juego, diciéndoles cuídense de los catatón o mutiladores del cuerpo en lugar de peritón de la circuncisión, ¿ya? Es decir, está hablando, ¿no es cierto?, de estos que circuncidaban o que obligaban a los hermanos a circuncidarse, ¿ya? Pablo dijo también que su herencia judía y educación era, ¿no es cierto?, todo lo tengo por basura, pero en realidad estaba diciendo que era estiércol, ¿no es cierto?, maloliente comparado con la justicia de Dios, ya por haber recibido y ganado al Señor. También en el capítulo 2 aparece la kenosis, ¿no es cierto?, que algunos le llaman el vaciarse o el humillarse, ¿ya? Esta sección contiene mucha rima, paralelismo, se dice que es un cántico de la iglesia primitiva, ¿verdad? Y probablemente, dice Pablo, estaba usando un himno cristiano, ¿verdad? Eh, primitivo para describir el espíritu del sacrificio tan evidente en Cristo. Uno de los pasajes, ¿no es cierto?, más hermosos, ¿verdad?, de esta carta y también del Nuevo Testamento. Pablo usa la palabra kenao, que significa vaciar o humillarse, para hablar de la identificación de Jesús con la raza humana en la encarnación. Entonces, él se humilló al hacerse hombre, ¿verdad? Y eso es algo hermoso. Aquellos que creen que Jesús se vació o despojó a sí mismo, asimismo debaten que Cristo dio sus atributos divinos en la encarnación, pero siendo que los manuscritos establecen, ¿no es cierto?, la completa deidad de Cristo durante la encarnación, humillarse sería, ¿no es cierto?, la traducción preferida, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, también, por último, la determinación de Pablo para cumplir su llamado. Esta porción de Filipenses, ¿no es cierto?, da a conocer que Pablo se obsesiona, ¿no es cierto?, con hacer la voluntad de Dios sin considerar el costo. Es decir, él iba a cumplir el llamado del Señor, ¿no es cierto?, fuera como fuera, ¿ya? Entonces ahí está nuevamente el mapita. El apóstol Pablo está en Roma, ¿no es cierto?, y escribe a los hermanos que están acá en Filipo. Ya Pablo está apresado en un arresto domiciliario, ¿verdad? Cuando él escribe, ¿no es cierto?, a nuestros hermanos allí de la iglesia de Filipo. Ya. Nuevamente vamos ahí a la paternidad literaria y comenzamos con la evidencia interna, ¿no es cierto? Y después la evidencia externa. ¿Ya? La evidencia interna dice que el versículo, ¿no es cierto?, de apertura identifica a Pablo como el autor, ¿ya? Pablo está en prisión y hay referencias a Timoteo y a Epafrodito, ¿ya? Recuerde que Timoteo fue elogiado por los hermanos de la iglesia allí, ¿no es cierto? Y él lo toma, ¿no es cierto?, como un hijo espiritual, como un discípulo y después también lo pone como un pastor. Y bueno, Epafrodito, quien es el que lleva, ¿no es cierto?, esta ofrenda allí a Pablo, a Roma, desde Filipos, un tremendo viaje, ¿verdad? Y en esto también él se enferma y por eso después Pablo lo envía de vuelta, ¿no es cierto?, a la ciudad de Filipos. ¿Ya? Entonces, teológica y lingüísticamente, Filipenses es completamente paulino. La estructura de la oración es también de Pablo. La estructura de la oración es también de Pablo. Teológica y conceptualmente, la epístola es paulina. Ya la única objeción a la integridad de la epístola está en la diferencia en el tono encontrado en diversas partes de la epístola. Los capítulos 1, 2 y 4 son positivos, pero el capítulo 3 contiene una reprimenda dura para los judaizantes. Es decir, él estaba poniendo, ¿no es cierto?, allí en sobreaviso a la iglesia de Filipos que tuvieran cuidado con estos, ¿no es cierto?, judaizantes que iban por todos lados, ¿verdad?, pervirtiendo el evangelio. Por esto, dice algunos, ha sugerido que Filipenses es un documento compuesto, recopilado de varios fragmentos literarios. Aún solamente es lógico que Pablo advirtiera a los filipenses en lo que concierne a esta herejería doctrinal, es decir, no tendría por qué ser esta unión de varios fragmentos, porque en realidad lo que él pretendía era advertir a nuestros hermanos, ¿verdad?, contra esta corriente judaizante. Evidencia externa, no hay evidencia externa que cuestione la paternidad literaria paulina. Es decir, toda la patrística en realidad, ¿no es cierto?, señala como autor a, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo. Bueno, esta cronología también del ministerio de Pablo aparece en el 61 al 63, que está en prisión en Roma, ¿verdad? Escribe Colosenses, Filimón, Efesios y Filipenses, que se llaman también, ¿no es cierto?, las cartas de la prisión. ¿Ya? ¿A quién les escribe? A los hermanos, ¿no es cierto?, de la iglesia que está en Filipo, ¿no es cierto?, con sus
obispos y diáconos. Volvemos a recordar, ¿no es cierto?, cuando el Nuevo Testamento habla de obispos, ancianos o pastores, está hablando de la función pastoral, ¿ya? Eran la misma función, ya no como hoy que, ¿no es cierto?, en algunas denominaciones el obispo es el que está sobre los pastores, ¿verdad? Los pastores son los que están en la iglesia y los ancianos son los que le colaboran al pastor, ¿ya? Pero en ese momento en el Nuevo Testamento era la labor o la función pastoral. ¿Cuál era el propósito? Expresar por escrito su gratitud, ¿no es cierto?, por la ofrenda. Quería que los filipenses supieran por qué él había decidido devolverle a Epafrodito, porque ellos se lo habían enviado para que quedara acompañando a Pablo, pero él, ¿no es cierto?, cuando se entera, bueno, de que él está enfermo, ¿no es cierto?, y que estuvo a punto de morir, y que los hermanos de Filipo tienen que haberse enterado de eso, mejor prefiere enviarlo, ¿no es cierto?, de vuelta. Pablo quería también ponerlos al tanto de sus actuales circunstancias en Roma, ¿no es cierto?, que estaba preso allí, y escribió también para animarles y exhortarles a la unidad en humildad, porque bueno, después vemos, ¿no es cierto?, que ahí hay problemas entre unas hermanas, ¿no es cierto?, y él les pide, ¿no es cierto?, que puedan reconciliarse. Escribió para exhortarle entonces para la unidad, porque es muy importante, queridos hermanos, la unidad de la iglesia o del cuerpo de Cristo para que la iglesia o el mundo pueda conocer, ¿no es cierto?, a nuestro Señor. Tenemos ahí también, ¿no es cierto?, eh, que le escribió para advertirle de esta, ¿verdad?, corriente judaizaica, ¿no es cierto?, los judaizantes y contra estos falsos maestros, ¿ya? Entonces ahí tenemos un pequeño bosquejo, ¿no es cierto?, del libro de Filipenses, ¿no es cierto?, el saludo y la acción de gracia, la reacción de Pablo, ¿no es cierto?, a su situación que estaba viviendo como preso allí, ¿no es cierto?, en Roma, en una cárcel, perdón, en una casa con un arresto domiciliario, ¿verdad? Cristo presentado como un ejemplo de humildad, Timoteo y Epafrodito recomendado como compañeros en el Evangelio, advertencia y exhortación contra estos judaizantes, más exhortaciones y gracias por los dones recibidos. ¿Ya? Entonces Pablo escribe esta carta con los propósitos, ¿no es cierto?, que ya mencionamos anteriormente, entre los cuales mostrar agradecimiento, poner al tanto a los filipenses de sus prisiones, ¿ya? ¿Verdad? Y también exhortarles o manifestándoles su amor y explicándoles por qué devolvería en paz a Epafrodito, ¿ya? Palabras claves, Cristo Jesús, gozo, ¿no es cierto? Gozados o regocijados en el Señor, sentir, pensar, ¿no es cierto? Tener un mismo sentir, un mismo pensar, el Evangelio. Temas importantes, la justicia, la humildad, la gratitud, la exaltación y el señorío de Cristo. Jesús se humilló, pero también después Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Capítulo 1, ¿no es cierto?, de esta carta, ¿no es cierto? Pablo comienza, dice, manifestando su amor a los filipenses, diciéndole que se acuerda siempre de ellos en sus oraciones y que siempre intercede por ellos en oración con mucho gozo. Entonces aquí ya vemos, ¿no es cierto?, que el apóstol abre su corazón, ¿no es cierto?, en gratitud y también, ¿no es cierto?, en preocupación y en un amor genuino y sincero por la iglesia de Filipo. Por eso es una carta muy personal. Pone a Dios de testigo de cómo los ama en el Señor y les dice algunas de sus peticiones a Dios a favor de ellos, ya que vuestro amor, decía Pablo, ¿no es cierto?, que los hermanos de Filipo tuvieran un amor abundante y en ciencia y en todo conocimiento, ¿ya? Los ponen al tanto de su encarcelamiento, ¿no es cierto?, diciendo que todo esto ha sido para el progreso del evangelio. O sea, él siempre miraba el lado amable, el lado positivo, ¿no es cierto?, y que a pesar de que estaba preso allí, él podía predicar el evangelio a esos soldados que tenían que custodiarle. Y por eso también el evangelio había llegado hasta la misma, ¿no es cierto?, hasta el mismo Roma, ¿no es cierto?, hasta el mismo palacio real. Y él tenía, dice, la certeza de que por la oración de sus hermanos filipenses, Pablo sería libertado, aunque él estaba convencido de que ya fuera por vida o por muerte, Cristo sería magnificado, ¿ya? Porque para Pablo decía, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿ya? Capítulo 2, Pablo le suplica que si ellos le tienen a él el mismo amor entrañable, ¿no es cierto?, que completen su gozo sintiendo lo mismo, sintiendo, ¿no es cierto?, o siendo unánimes entre ellos, siendo humildes, así como el ejemplo de nuestro Señor, ¿verdad? Capítulo 2 de Filipenses, que siendo igual a Dios, se humilló haciéndose hombre y muriendo en la cruz.
Les exhorta también a ocuparse de su salvación con temor y temblor, ya que es Dios mismo que pone el querer y el hacer en sus corazones por su buena voluntad. Después les dice que le enviará pronto a Timoteo y que les da el buen testimonio y les da el buen testimonio de lo que este joven ha significado para Pablo, e igualmente les cuenta de Epafrodito, que estuvo enfermo al venir de Filipos a servir a Pablo. ¿Ya? Entonces, vamos viendo rápidamente, ¿no es cierto?, estos capítulos. Capítulo 3 parece que iba a terminar, por lo demás, hermanos, pero debía advertirles con respecto, ¿no es cierto?, a estos falsos maestros, ¿verdad?, de los judaizantes, a quienes él les llama mutiladores del cuerpo, porque ellos se preocupaban mucho por la circuncisión. La circuncisión, ¿no es cierto?, era poder, ¿no es cierto?, entre comillas, cortar el prepucio, ¿no es cierto?, del aparato sexual masculino, ¿verdad? Esa era parte de ese pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Es un pasaje lleno de información de la vida cristiana personal de Pablo y donde él reitera que su confianza no estaba en su círculo religioso, sino que en el Señor Jesucristo. También advierte, dice, contra los libertinos, cuyo Dios es su vientre y que solo piensan en lo terrenal, pero decía Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Ya? Y por último, capítulo 4 dice nuevamente, esta sección inicia con una expresión de amor inefable. Ya vuelve a abrir su corazón el apóstol, ¿verdad? Tanto dice que algunos dicen que el apóstol habla palabras confusas de tanto amor, así que hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. ¿Ya? Entonces, el amor y la unidad de la iglesia son muy importantes, ¿verdad? Y por eso Pablo le hinca mucho el diente a esto, ¿verdad? Tanto al amor y a la unidad. Pero también aquí, ¿no es cierto?, tiene que llamar la atención a Evodia y Sintique, que sean de un mismo sentir. Probablemente había una separación, un conflicto, ¿verdad? Y Pablo, ¿no es cierto?, ruega a un colaborador suyo en Filipo para que interceda, ¿no es cierto?, entre ellos. ¿Ya? Pablo continúa, dice, exhortando a echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor en oración, ¿verdad? Y también, ¿no es cierto?, dice que finalmente Pablo da gracias formalmente por la ofrenda que los filipenses enviaron, ¿ya? Aunque Pablo dependía en todo de Cristo, pero reiteró que aunque él no busca dádivas, este gesto era un fruto que abunda a cuenta de los filipenses. Saludos de la casa de César, ya por este vínculo entre los militares romanos y, ¿no es cierto?, estos familiares en Filipo, y bueno, estos soldados que le cuidaban, ¿no es cierto?, a los cuales él les testificaba, ¿no es cierto? Pablo entonces advierte a los nuevos creyentes en la iglesia, ¿verdad?, de Dios, a estar alertas ante la tendencia hacia el legalismo, lo cual continuamente se cultivaba en las iglesias primitivas. Ya estos judaizantes que venían a poner, ¿no es cierto?, ciertos ritos allí que querían imponer. Los judíos estaban tan atados a la ley del Antiguo Testamento que había un constante esfuerzo por parte de los judaizantes para regresar a las enseñanzas de la salvación por obra. Pero Pablo reitera que la salvación es solo por la fe en Cristo y califica a los judaizantes como perros y malos obreros, porque los judaizantes también trataban a los gentiles, ¿verdad?, como perros. Entonces él utiliza el mismo lenguaje que usan ellos, ¿verdad?, para también llamarles la atención. ¿Ya? En particular, dice, los legalistas insistían en que los nuevos creyentes en Cristo debían continuar siendo circuncidados de acuerdo a los requerimientos del antiguo pacto, ¿ya? Y Pablo, ustedes saben, se oponía porque como eran gentiles, no debía por qué ellos cumplir con estos ritos que eran única y exclusivamente para los judíos, ¿ya? La carta es muy personal, es notable, dice el énfasis cristocéntrico, donde hasta lo personal de Pablo queda subordinado al tema de Cristo, es decir, en estos momentos difíciles, él se acerca más a Cristo, ¿no es cierto? Tiene una revelación más profunda de Cristo, ¿verdad? Y esto es muy hermoso porque uno lo ve también en Colosenses y también lo ve en la carta de Efesios. La enseñanza doctrinal queda reducida al mínimo y las que están, ¿no es cierto?, es para dar ejemplo de lo que Pablo expresaba. ¿Qué cosa? La humanidad y la deidad de Cristo, confiar en la justicia de Cristo y esta transformación de nuestros cuerpos humillantes, es decir, está hablando, ¿no es cierto?, de la glorificación, en cuerpos glorificados en la resurrección para habitar en el cielo. Las mujeres son especialmente reconocidas por su labor, ya esto concuerda con el testimonio de Lucas en Hechos 17, donde menciona a las mujeres de Macedonia diciendo mujeres nobles, no pocas,
Lidia, que fue la primera convertida, mostró preocupación por la comodidad de Pablo. Desde el principio había una preocupación por el siervo de Dios. Y bueno, palabras claves: evangelio, verbo pensar, ¿verdad? Salvación, comunión, términos importantes: abundar, ¿ya? Y el sustantivo gozo, ¿ya? Grandes doctrinas. Bueno, Filipenses es una carta muy personal en la que Pablo no se propone enseñar una doctrina específica, sino más bien menciona, dice, algunas doctrinas como un ejemplo al aplicar una verdad práctica. La humanidad y deidad de Cristo, ya que siendo hombre, siendo Dios se hizo hombre, perdón, ¿verdad? Confiando en la justicia y la transformación de nuestros cuerpos. Ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior. Algunos pasajes importantes: Dios completa la obra que inicia, aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La grandeza de Cristo, su humildad a pesar de ser igual a Dios, la ganancia y la pérdida, la meta y el precio, la paz de Dios, en qué debemos pensar: en lo honesto, lo justo, lo verdadero, lo puro, y también la fortaleza, ¿no es cierto?, en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Características de los hermanos, ¿no es cierto?, de Filipos. Ya Filipenses no contiene citas del Antiguo Testamento, ya es una carta misionera de agradecimiento, ¿verdad? En la cual el misionero informa sobre el progreso de la obra, manifiesta un estilo de vida particularmente poderoso, de humildad personal, de esfuerzo por llegar a la meta, ¿verdad? De tranquilidad, de habilidad para hacer frente, ¿verdad?, a diferentes situaciones, ¿ya? Entonces, el apóstol Pablo, a pesar de que está preso, ¿no es cierto?, y en medio de esta situación, hay una sencillez y una humildad, ¿no es cierto?, que hay que imitar de Cristo, ¿verdad?, de esforzarnos para llegar hasta la meta, ¿verdad? Y también esta tranquilidad de saber que estamos en las manos del Señor. Se destaca por ser la carta de la alegría en el Nuevo Testamento. La palabra alégrense de varias formas se repite 11 veces y contiene uno de los pasajes cristológicos más profundos, ¿no es cierto?, del Nuevo Testamento, que es el capítulo 2, donde habla de la humillación y de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la importancia de este libro en la palabra, en la escritura o en la Biblia. El apóstol dice, describe el progreso del Evangelio y exhorta a la iglesia y narra la situación de su vida de fe. Recuerde que las cartas vienen a ser, ¿no es cierto?, la base, el fundamento para la doctrina y la teología de la iglesia primitiva, de la iglesia del primer siglo, ¿ya? Pablo siente gozo en el Señor porque él comenzó, porque el que comenzó la buena obra, ¿no es cierto?, de la comunión y la evangelización, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, el Señor comenzó una obra y Él la terminará en nuestras vidas. Exhorta a acabar con las murmuraciones y contiendas. Si hay algo que, ¿no es cierto?, habla esta carta, es la unidad. Entonces, todo lo que es murmuración y contienda va en contra de la unidad. Por eso, ¿no es cierto?, no debe haber murmuración en la iglesia, no debe haber contienda, y exalta la unidad gozosa en Cristo, ya sea que Él esté presente o que Él esté ausente, ¿no es cierto? En este caso Pablo, ¿no es cierto? Él pide que se mantenga la unidad, ¿verdad?, dentro del cuerpo de Cristo. El enfoque de Pablo es la vida centrada en Cristo, adornada por el gozo de pertenecer a la familia de Dios. Pablo lo ha entregado todo a Cristo y puede decir con la frente en alto que es siervo o esclavo de Cristo. También lo vimos, ¿no es cierto?, que habían dos palabras para la palabra esclavo. Estaba doulos y uperetes. Doulos, ¿no es cierto?, es un esclavo por amor que a los 7 años podía quedar libre, pero si estaba muy bien con su amo, él pedía, ¿no es cierto?, que le horadaran la oreja, ¿no es cierto? Y ahí quedaba señalado de que él seguía siendo esclavo por amor. Pero Uperetes era un esclavo que nunca podía ser libre, eran aquellos que estaban, ¿verdad?, en estos barcos con remos que estaban abajo, y ellos la única manera de ser libre era cuando el barco se hundía o morían, ¿no es cierto?, allí en ese lugar, ¿ya? Entonces, eso es Doulos y Uperete, y el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, se hablaba o se denominaba como un Doulos, ¿ya? Que para él también, esto es muy interesante, el vivir es Cristo, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, el morir es ganancia. Es decir, él no sabía si partir y estar con el Señor, que era lo que él anhelaba, o seguir sirviendo en la obra del Señor acá en la tierra. Entonces, qué tremendo dilema tenía él. Pero no era que tenía miedo de morir, sino que al contrario, ¿no es cierto? Él podía estar mejor con el Señor, pero también sabía que todavía quedaba mucho por hacer,
¿verdad?, en el reino de Dios. Dice que también por Cristo, ¿no es cierto?, lo ha perdido todo y todo su currículum y todo lo que él había logrado lo tenía por basura. Y dijimos, ¿no es cierto?, que esa palabra en realidad en el original era estiércol maloliente. Es decir, para él todo no tenía ningún valor, sino que haber conocido a Cristo era lo mejor, ¿ya? Su única pasión es, dice, glorificar al Señor y su anhelo es que lo que siente, lo sientan también los cristianos de la iglesia de Filipos. Ora para que abunde, dice, el amor de Cristo, ya, la unidad y el amor, ¿no es cierto?, que tengan el mismo sentir en Cristo y que conozcan bien lo que pasó Cristo, ya. Cristo es un ejemplo de humildad, ¿verdad? Donde dejando su gloria se hizo hombre, siendo hombre se hace esclavo, siendo esclavo muere en una cruz, ¿verdad? Y después dice que Dios, ¿no es cierto?, desde allí lo exalta y lo pone sobre todo, ¿no es cierto?, sobre lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre. Cuando usted es humilde, no le cuesta mirar al otro como superior a usted, ¿verdad? Pero cuando hay orgullo en nuestro corazón, obviamente miramos con desdén a aquellos que están a nuestro alrededor. Entonces, eh, debemos tener este sentir que tuvo Cristo, ¿ya? Y conocer bien lo que le pasó, sufrimiento, muerte, resurrección. El cristiano, como es la experiencia de Pablo, puede siempre declarar por la fe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya es fácil cuando todo está bien, cuando hay trabajo, cuando hay abundancia, pero cuando hay necesidad es lo mismo. Debemos declarar con todo nuestro corazón que lo podemos todo en Cristo, no en nuestra fuerza, no en nuestras capacidades, sino, ¿no es cierto?, en el poder de nuestro buen Señor. La relación con Cristo, sin embargo, dice, no debe ser teórica, debe ser real y debe manifestarse en hechos concretos en nuestra vida. Ante la oposición al cristianismo, el cristiano debe mantenerse firme en un mismo espíritu, ¿ya? Entonces, esta relación de Cristo no puede cambiar y no puede ser teórica, ¿ya? Lamentablemente hoy nos encontramos con muchos cristianos nominales, de nombre, pero que no hay una transformación y que no hay un compromiso ni una comunión, ¿verdad?, con ese hermoso Señor Jesucristo, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, el cristiano debe mantenerse firme en un mismo espíritu. Las diferencias entre los cristianos se eliminan cuando estos son de un mismo sentir en el Señor. Por eso es tan importante la unidad, el amor, ¿ya? Pablo exhorta, dice, a los creyentes a seguir adelante hasta alcanzar aquello por lo cual nos tomó el Señor, a pensar solo en las cosas que agradan a Dios. Uno es como Cristo cuando ve la vida desde la perspectiva de Cristo y actúa con los demás como Jesucristo hubiera actuado. ¿Ya? ¿No es cierto? Por eso dice, en esto pensad en todo lo bueno, lo amable, lo puro, ¿verdad? Y la totalidad de esta maravillosa carta está dominada por la historia de Cristo en el capítulo 5, el Cristo al que somos llamados tantos a servir como a imitar. Conocer a Cristo significa vivir y actuar en la comunidad de creyentes como Él lo hizo en su encarnación y también en su crucifixión. ¿Ya? Entonces el capítulo 2 es el centro de ¿no es cierto?, de esta carta de Pablo, ¿no es cierto?, a la iglesia que estaba en Filipo, ¿no es cierto?, esta humildad, ¿verdad?, que tenía Cristo. ¿Por qué? Porque esta ciudadanía que ellos tenían romana le había jugado en contra. Ya ellos estaban como orgullosos de ser colonos, ¿no es cierto?, ser una colonia romana que tenía, ¿no es cierto?, sus nombres escritos allí en Roma, que vivían como romanos, que no dependían de su país, sino que tenían, ¿no es cierto?, una jurisdicción distinta, diferente. Y el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, los hace aterrizar y les dice que, ¿no es cierto?, nuestra ciudadanía está en los cielos y que debíamos estar contentos de que nuestros nombres estén en el libro de la vida, ¿ya? Entonces, hermanos, esta carta es una hermosa carta en el Señor y nos permite, ¿verdad? También, y nos hace un llamado de atención. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corintio, ¿verdad? Era una iglesia que le dio problemas al apóstol Pablo, incluso cuestionaron su apostolado, primera y segunda de Corinto. Después nos encontramos con la iglesia de Galacia, que también, ¿no es cierto?, se había dejado influenciar muy fuerte por el tema de los judaizantes, y el apóstol Pablo le dice, ¿no es cierto?, ustedes que comenzaron en el espíritu, están terminando en la carne, ¿no es cierto? Entonces les llama la atención. Pero estos hermanos de Filipo fueron aquellos que acompañaron al apóstol, que llevaron ofrenda, que le enviaron a Epafrodito para que le acompañara, ¿no es cierto?, en ese momento complejo, difícil en su vida,
Y esto, ¿no es cierto?, habla muy bien de esta iglesia. Por eso también, ¿no es cierto?, él es muy amoroso y muestra, ¿no es cierto?, esta preocupación constante por todas las iglesias, pero en especial, ¿no es cierto?, por estos hermanos que fueron capaces de ofrendar, ¿verdad?, en abundancia y colaborar con Jerusalén, pero también abundar, ¿no es cierto?, en la ayuda y en bendecir, ¿no es cierto?, al apóstol Pablo que estaba allí, ¿no es cierto?, preso en la cárcel de Roma en un arresto domiciliario. Después, ¿no es cierto?, cuando escribe Segunda de Timoteo, ya él sí está preso, ¿no es cierto?, en una cárcel. Queridos hermanos, en el día de hoy hemos llegado al final, ¿no es cierto?, de esta hermosa carta y nosotros hoy terminamos, ¿no es cierto?, nuestro módulo, cartas de Pablo o epístolas paulinas, ¿no es cierto?, uno, viendo primera, segunda de Corintios, Gálatas, Efesios y Filipenses. Entonces, después de que yo termine, ¿no es cierto?, hagamos una oración, les voy a enviar la prueba. Mañana hasta las 23:59 tienen para enviarme el trabajo y la prueba. Ya, algunos ya me enviaron el trabajo, así que también les agradezco por ello, por la puntualidad, ¿no es cierto? Pero tienen hasta mañana, ya hasta mañana, que es feriado, así que algunos van a tener que hacer la tarea quizás en el feriado, pero se suponía que la prueba la íbamos a hacer ahora, entonces yo se las voy a enviar al WhatsApp para que ustedes las puedan descargar. Así que les pido que escriban sus nombres, ¿verdad? Allí, queridos hermanos, ¿no es cierto? En el chat para que ninguno quede ausente, porque después a mí me descarga con los nombres suyos, así que escríbalo allí en el chat. No sé, hermanos, si hay alguna duda, consulta, pregunta que quieran hacer, este es el momento, porque si no, después vamos a estar ya orando. Sé que algunos que están en Santiago tienen problemas, ¿verdad?, con la luz, así que por eso damos gracias a Dios que pudimos terminar también un poquito antes, así que por eso no le dimos tampoco, ¿no es cierto?, recreo. Bueno, hay un silencio, no sé si es porque estaba todo ok. Entonces, hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y terminamos este módulo, ¿verdad? Y comenzamos el próximo lunes con, ¿no es cierto?, Epístolas 2, ¿no es cierto?, o Cartas Paulinas 2. Ya, hermanas, vamos a compartir, ¿no es cierto? Acá me pide la hermana que podamos compartir, ¿verdad?, el trabajo, ¿ya? Mire, en el manual que se les envió, ¿ya? En el manual que se les envió, eh, al principio, así que aquí voy a subir, ¿ya? Al principio, ¿verdad? Aparecía el plan de curso, ¿ya? Y en el plan de curso aparecían, ¿verdad? Aquí están las tareitas, ¿ya? Ahí se ven bien claritas. Bueno, asistir fielmente a clase, informe de lectura y resumen de material escrito, eso fue para introducción a las epístolas. Y ahora la tarea es un estudio teológico sobre la eclesiología de Efesios. ¿Ya? Entonces, mire, son nombres complicados, pero en realidad lo que está diciendo que usted lea la carta de Efesos, ¿ya? De Efesios y los versículos que hacen referencia a la iglesia, usted diga, bueno, aquí en Efesios dice que la iglesia está sentada con Cristo en lugares celestiales. Entonces usted pone el texto, ¿no es cierto? Y dice, la iglesia, ¿no es cierto? Esa es la teología de la iglesia, ¿verdad? Está con Cristo en lugares celestiales, es decir, tiene autoridad, ¿verdad? Está en una posición superior porque es la iglesia de Cristo, ¿ya? Entonces, todo lo que hace referencia a la iglesia, usted tiene que buscarlo allí, ¿no es cierto?, en la carta de Efesios, ¿ya? Entonces, es esa la tarea y yo les envío también ahora la prueba, ¿verdad? Para que ustedes también la puedan completar. Así que espero, hermana, que le haya quedado claro, hermana Viviana. Entonces, cerrando esto, orando al Señor, yo les mando al WhatsApp la prueba y ustedes tienen hasta mañana, ¿verdad? Y como siempre sabemos, ¿no es cierto?, que somos hijos del Señor y que el Espíritu Santo está con nosotros, ¿verdad? Para que usted pueda responder. La prueba no está difícil, eh, así que está bien, bien simple para que también, ¿no es cierto?, ustedes puedan entregar. Entonces, hermanos, si no hay ninguna otra consulta, vamos a orar al Señor. Ya ha sido un grato poder estar con ustedes estas 4 clases más y nos quedan 4 más, ¿verdad? Y ya después tendrán a otro maestro, ¿no es cierto? Porque de pronto quizá es un poco cansador ver la misma cara siempre. Que el Señor pueda ayudarnos. Oramos al Señor entonces. Jesús, te bendecimos, te glorificamos.
Gracias por este tiempo especial, por esta carta que el apóstol Pablo escribe a tu iglesia allí en Filipo y que sigue siendo tan pertinente hoy, Señor. A veces se nos olvida que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino que está en los cielos, que fuimos comprados a precio de sangre, que tú lavaste nuestra vida, Señor, y nos perdonaste, nos limpiaste, y cada día estás trabajando para perfeccionar tu obra en nosotros. Ayúdanos a tener ese amor genuino como lo tenía esta iglesia, Señor, y a tener también esa unidad, Dios mío, y ese sentir que estuvo en Cristo Jesús, que siendo Dios mismo no se aferró a ellos, sino que se vació, se humilló y pudo estar con nosotros, Señor. Hacerse hombre y caminar entre nosotros y ser también nuestro sumo sacerdote, quien nos puede limpiar de todo pecado. Gracias, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, pastores que están aquí preparándose. Bendice sus iglesias, bendice sus casas, su familia, y que, Señor, lo que hayan aprendido también ellos lo puedan enseñar y practicar, Dios mío, también allí en su casa, en su familia, en la iglesia y en los ministerios que tú le has puesto a cada uno de ellos. Damos a ti gloria y honra y oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de Amén. ustedes. Dios le bendiga, pastor. Espero que puedan descansar y que mañana Bendiciones, tengan un buen feriado. Buenas Bendiciones. noches. Chao, bendiciones, chaito, también. chaito. Chao. Chao, chao. ¿Aló? Marcelo, Damaris. ¿cómo está? Disculpe.